Amado Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día de reposo, por todas tus bendiciones y por tanto, Señor, que nos das y nos concedes cada día. Señor, a ti, solo a ti sea toda la gloria y la honra por tu palabra. Seas tú, Señor, lavándonos, purificándonos, renovándonos, restaurando todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, para poder ser uno, Señor, contigo en este tiempo de preparación para hacer tu voluntad, Señor. Poder aprender cada día más de ti, Señor, y a poder seguir tus pasos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y no a los hombres, a ser fieles a tu verdad, a tus mandamientos, Señor, y a poder ser de bendición a todos quien más lo necesite. Gracias por este día tan especial donde tú nos llamas, Señor, porque donde 2 o 3 o más reunidos en tu nombre escuchan, Señor, tu voz, tú estás ahí en medio de ellos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y por esta palabra que tú nos vas a hablar en este hermoso día. Gracias por este día y por aquí mis hermanos presentes. Seas tú quien los bendiga y los guarde en todas las áreas de su vida y seas tú guiando su camino, Señor, y aún más por todos los hermanos que puedan escuchar esta grabación, Señor. Gracias por este día y por todo lo que tú nos sigues dando cada día, Señor, inagotablemente. A ti, Señor, sea toda la gloria y la honra en el nombre de nuestro amado Salvador Yeshua. Amén, Señor. Y bueno, la porción en esta semana está en la parashá número 10, Miketz, que significa al final de. El Eterno sigue preparando a su novia, a su pueblo, Israel, a la Keilah, a su iglesia, para poder recibir al novio, a Yeshua, que es la Torá viviente. Las porciones correspondientes en esta parashá están en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 1, al capítulo 44, versículo 17. En la Haftará, el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 15, al capítulo 4, versículo 1. Luego en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 4, al capítulo 4, versículo 7. Luego en la sección del Brit Hadashah, el libro de Hechos, capítulo 7, del 9 al 16, y el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 71. Y comienza diciendo, Génesis 41, versículo 1, y al final de 2 años, el faraón tuvo un sueño y le parecía que estaba junto al río. Luego, conectando con el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 39 al 40, dice, pero todos estos que por su fe se tuvo testimonio de ellos, no recibieron la promesa, porque el Eterno lo consideró de antemano para nuestro beneficio, para que no fueran perfeccionados ellos sin nosotros. Amén. Todas las cosas que ocurren por una razón o propósito, si una persona no piensa así, mejor tenemos que preguntar a Yosef, el hijo de Jacob, Israel, que estuvo en Egipto. Y acá vamos a ver a un personaje
que también el Eterno nos va a poner a prueba. Bastantes cosas, mucho para aprender en esta porción, que en sí me quedo impactada de algunos testimonios. Y bueno, como todos los personajes, ¿no? Así que en sí a veces nos preguntamos que por qué a veces las cosas nos pueden pasar, ¿no? Como que nos va bien. A veces pensamos que todo puede ser porque estamos bien, y no es necesariamente así, porque dicen, no pensamos quizá ahí en lo mucho, pero cuando las cosas empiezan a irnos mal, ahí viene el tema, ¿no? Y aún si se pone peor las cosas, ya sea en ámbito familiar, trabajo, cualquier circunstancia de nuestra vida, ¿no? Entonces quizá ahí comenzamos a mirar al cielo y tenemos algún tipo de fe ahí, o si no, no, quizá comenzamos a mirar alrededor nuestro, pero buscando algún culpable que ahí de lo que pasó, de alguna desgracia o mala situación. Quizá nos toca pasar esos tipos de pensar, ¿no? Pero acá la pregunta más frecuente es la que la mayoría de personas quizás se hace cuando algo ha salido mal o nos ocurre una desgracia personal, ¿no? Que puede uno preguntarse, dice, ¿por qué a mí? ¿No? Y acá vemos que José, cuando fue vendido y llevado a Egipto, se estaría haciendo la misma pregunta. Y cuando las cosas se pusieron peor aún y fue metido a la cárcel, tuvo que hacerse la misma pregunta. Y aún quizá 2 o 3 o varias veces, ¿no? Como que diciéndose a sí mismo, ¿por qué me está ocurriendo esto? Si yo soy una buena persona, ¿o en qué me he equivocado? ¿Qué he hecho de malo, no? ¿O por qué la vida me trata así, no? Muchas veces una persona piensa así, porque todo lo que a veces pasa es injusto también. ¿Dónde está el Señor? Pueden decir algunos, ya en extremo, ¿no? Pero recordemos que nuestro Padre Celestial, Él ve todo esto y parece como un mal sueño, ¿no? También como una pesadilla, ya mucho más. Y esto, ¿por qué a veces nos ocurre? Dice, entonces, ¿hemos estado alguna vez en semejante situación? Parece que sí, ¿no? Entonces, acá todos hemos estado en algún momento de nuestra vida y aún varias veces. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en esa situación? Entonces, importante, tenemos que recordar la vida de José cuando vivimos en esas circunstancias y sacar algunas lecciones prácticas también de esta porción, porque realmente la vida afuera no es color de rosa, ¿no? Y acá, bueno, vamos a ver a un personaje llamado Salomón Radatsky, que bueno, acá es un personaje que tiene un testimonio tremendo, por eso lo vamos a agregar en esta porción. Y acá Salomón Radatsky era de Varsovia, bueno, vivía ahí y era un peletero que confeccionaba abrigos de pieles para su sustento. Él se esforzó en vivir su fe judía a través de la obediencia y una devoción genuina a través de la escritura, la Torá. Cuando, ¿qué pasó? Dice, el levantamiento de Varsovia tomó lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Y acá Salomón estaba fuera de la ciudad y no se le permitía volver, ya que, dice también, le dispararon en el talón y fue capturado por los alemanes y llevado a un prisionero con otros 20,000 judíos. Y en el tren aún para ir a los campos de concentración de Treblinka, hay un dato ahí, que fueron exterminados en un solo día como 10,000 judíos. Y de los 20,000 que fueron capturados en aquel día, se dice que Salomón fue parte de los 10,000 que serían aniquilados.
Sin embargo, fueron salvados. Los 10,000 serían enviados a un lugar de trabajo y se les proporcionó el traje de a rayas ahí como se les recordaba. Y se les calzó ahí con zapatos de madera y toda una vestimenta típica en ese tiempo. Y en este campo, dice, de trabajo, dice que un hombre ya mayor que era judío curó la herida de su talón de Salomón, porque en sí le debe haber causado mucho dolor. Y dice que esta persona que le vio lo que él estaba ahí sufriendo con el dolor de su talón, dice, tenía una navaja vieja y oxidada todavía, pero el hecho de que un judío prisionero de los nazis ahí tuviera en su poder esa navaja, aún eso era un milagro, dice. Y esta intervención no era sin riesgo también, porque más era lo único que se le podía hacer a la herida. Y un tal ahí que era doctor, le aconsejó a Salomón que usara hasta su propia orina ahí como un antibiótico contra la infección. Y Salomón también tenía que ocultar su dolor, pues si los alemanes descubrirían que estaba herido, hasta lo podían ejecutar en el acto, pues ellos querían trabajadores sanos, fuertes en los campos ahí de trabajo que ellos los usaban. Y a pesar de su herida, ahí en su talón, Salomón y otros trabajadores tendrían que recorrer todos los días 3 kilómetros ida y vuelta para llegar a su trabajo. Entonces los nazis dice que les obligarían a quitarse sus zapatos y caminar aún descalzos sobre virutas, cristales y cosas parecidas. Así que todo esto ocurrió cuando Salomón y otros trabajadores volvían de su lugar de trabajo. Y un judío encendió un cigarro y dice que esto encendió de cólera y de ira a un capataz alemán, quien dijo entonces que el culpable de esa acción tendría que salir al frente y confesarlo a 10 de los perros que morirían, y acá los alemanes llamaban a los judíos perros. Y claro, ahí que nadie salió al frente a declararse culpable. Así que Salomón era uno de los perros, quien fue elegido para ser asesinado en el acto antes de ser ejecutado, y los 10 fueron brutalmente apaleados y preparados para ser ahorcados. Y Salomón se preparaba para encontrarse con su Creador, ahí en oración, y el final de la tortura habría llegado, pero la muerte aún más tocaba ahí como que a su puerta, ¿no?, de su vida. Entonces dice que de repente la ejecución fue cancelada, porque cuando un alto mando reclamaba que tenía que llevar una gran parte del grupo para Auschwitz, él no podía llevar a judíos muertos al campo de concentración. Y una vez más la vida de Salomón fue salvada. Y el viaje de Auschwitz duró 2 largas noches y días, sin alimento ni agua, y el grupo llegó y le fueron tatuados un número en sus brazos, dice, y le asignaron trabajos también, pero como a través de un giro extraño de los eventos, ahí Salomón tuvo el privilegio, dice, de cavar arena para cubrir las cenizas de los judíos muertos en las cámaras de gas. Y el tiempo dice que pasó y Salomón fue de nuevo trasladado a otros campos de trabajo, pero esta vez le fue dado un pico y se le ordenó que ayudara a reparar los agujeros que dejaban los bombarderos de los aviones americanos. Y se dice que el día 1 de mayo del 45, un milagro ocurrió. En un viaje de tren, cuando iban al trabajo de la ciudad de Tutzing,
se dice que el tren fue detenido por un grupo de soldados americanos, el cual estos soldados se dice que liberaron a Salomón y a otros judíos. Después de años de tortura, finalmente se encontraban libres. Los parientes de Salomón, sus hermanos, sus hermanas, tíos, tías, toda su familia, fueron asesinados por los nazis durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Trágico realmente todo esto, lo que vivió. Y aún más todos los que estuvieron ahí. Y de las 78 personas que componían su familia, dice que él fue el único superviviente. Así que la historia de Salomón es una de tantas millones que perdieron todo lo que tenían y de todo lo más hermoso, su familia. Pero aún así, él y otros como él pudieron de alguna manera aferrarse a la esperanza de sobrevivir para contar esta historia, no su historia. Y para conocer más ahí de la historia de Salomón y otros sobrevivientes, les recomiendo estudiar ahí el Holocausto, los que han sobrevivido y todo un tema, ¿verdad? Así que la pregunta aquí, ¿por qué Salomón tuvo que pasar por el dolor y el sufrimiento del Holocausto nazi? Esta pregunta es parecida a la que, ¿por qué José tuvo que experimentar la prueba de ser vendido como esclavo y falsamente acusado? Y más tarde en la cárcel prisionero por muchos años, todo injustamente. ¿Por qué entonces ocurren cosas malas a personas buenas? ¿Por qué los justos sufren mientras muchos de los injustos prosperan? ¿Por qué los sucesos más relevantes que suceden en el mundo le ocurren a la gente con poca o ninguna moral? Todas las preguntas, ¿no? ¿Por qué? Si alguna vez nos hemos hecho esas preguntas, seguro que José se tuvo que preguntar también, ¿por qué a mí? Y acá la respuesta es simple, porque todo lo que ocurre en vida y con lo que se va a encontrar al pasar los 10 años o más quizá, tenía que ocurrir, simplemente porque la vida sobre el planeta Tierra funciona dentro de ciertos principios innegables, de luz y oscuridad, recuerda. El Señor Yud-Hei Bad-Hei es soberano y sus juicios son justos y verdaderos. Recordemos esto. Como tal, ahí el dulce cantor de Israel, salmista, el rey David, nos puede ayudar de alguna manera, ya que él también tuvo una vida semejante. Ahí todo lo que vivió con el rey Saúl, ¿no? Como dice Salmo 37, versículos 7 al 11. Guarda silencio ante el Eterno y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Eterno heredarán la tierra, pues dentro de poco no existirá el malo. Observará su lugar y ya no estará ahí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de Shalom, paz. Así que Yeshua es el Hijo del Hombre, siervo, humillado hasta lo sumo y luego exaltado hasta lo máximo. Y el descenso ahí que tuvo José en Egipto puede compararse ahí el descenso del alma del Mesías. Como José, él tomó la forma de siervo y se humilló a sí mismo, como dice Filipenses 2, del 7 al 8. Acá vemos que José perdió su lugar de príncipe en el hogar de su padre y se encuentra reducido a la condición de un esclavo y prisionero. Vemos que el estado más bajo ahí era todo esto, y lo mismo podría decirse del Mesías, pero de un estado tan bajo que ahí como el faraón exaltó altamente luego a José a una posición sobre todo Egipto, y cuando
A Yeshua, dice la Escritura, por esta razón también vemos que el Eterno le exaltó hasta lo sumo, como dice Filipenses 2, del 9 al 10. Si Yosef puede compararse a Yeshua, de alguna manera, ¿quién es exaltado de un estado bajo de humillación a un estado de máxima autoridad después del faraón? En sentido ahí como figurado, el faraón puede ser ahí como el Eterno, que exaltó a Yeshua hasta lo sumo, a Yosef. Así que faraón da a Yosef su anillo real, un anillo que se utilizaba para sellar los decretos del rey, como el sello de Judá. En la sección anterior vimos su anillo ahí que pasó con Tamar, ¿no? Representa ahí la autoridad en el nombre que lleva, ahí el sello. Y al dar a Yosef su anillo, el faraón otorga a Yosef la autoridad de su propio nombre. De manera similar, entonces, el Eterno exaltó a Yeshua y le otorgó un nombre que está por encima de todo nombre, como dice Filipenses 2:9. Es decir, ahí como su propio nombre, que es Santo, Kadosh. Y el faraón viste ahí a Yosef en prendas de ropa fina y le da una de sus propias carrozas. Y este concepto se basa en la visión también de Ezequiel, del trono del Eterno, llevando sobre ruedas. Así como el faraón le da a Yosef su propia carroza, también el Eterno ha dado al Mesías que se siente en su propio trono. Como dice Ezequiel capítulo 1 del 15 al 21, Apocalipsis 7 versículo 17, Génesis 41 versículo 43, Isaías 11 versículo 2. Y bueno, dice Apocalipsis 7:17, Yeshua es llamado el Cordero en el cetro del trono. Cuando Yosef se desplaza, pregoneros van delante de su carroza, pregonando doblar la rodilla, como dice Génesis 41, versículo 43. El Eterno exalta al Mesías, Yeshua, para que en el nombre de Yeshua toda rodilla se doblará de aquellos que están en el cielo y en la tierra. Y todos dirán, aleluya, ¿no? Gloria al Eterno. Es una exaltación hacia Él. Por eso Génesis 41, versículo 40, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Hay igualmente descripciones apropiadas del Mesías, en quien el Espíritu del Eterno habita en su totalidad y plenitud, como dice Isaías 11 y Marcos 16, versículo 19. Y vemos que el trono celestial del Eterno, lo que nos dice en Apocalipsis 4, y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno, ¿no? Y Primera de Corintios 15, del 27 al 28 dice, porque el Eterno ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y acá el propósito detrás de la experiencia como las de Salomón, Radatsky y Yosef, y aún nuestro amado Mesías, que es la luz del mundo, las preocupaciones ahí, ya sea familiares, amigos, están aquí con un propósito. Ahí vemos para proveer la oportunidad para nuestra vida, para llevar a cabo la transformación personal y darnos la oportunidad de soltar todo ego, egoísmo, envidia y a cambio encontrar la luz. Estos aspectos que vemos, estos dos aspectos de la naturaleza humana están en la carne y en el espíritu, conocido también como el Yetzer Hará, la inclinación al mal, Yetzer Tov, que es la inclinación al bien.
Por eso Romanos 8, del 14 al 17. Y vemos que en este versículo 17 dice que si somos afligidos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. Y aquí los creyentes en el Mesías no deben de vivir en la oscuridad, sino caminar en la luz de Él, que es el Mesías. Como dice también Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 5 al 8, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Y acá vemos que los sucesos de nuestra vida moldean nuestro carácter y personalidad para que podamos ser hoy en día. Toda labor, todo sufrimiento tiene un fruto y a un provecho. Como dice Proverbios 14, versículo 23, toda labor da su fruto, mas las vanas palabras empobrecen. Ciertamente acá Salomón y José comprendieron el principio de que la luz penetra la oscuridad. Y al final de todo esto, como es la porción de esta semana, el programa del Eterno es aún mejor. Mucha emuná, mucha fe. Así que el Eterno, ¿qué va a hacer al ver visto estas historias de estos personajes? El Eterno trabaja, dice. Trabaja siempre con nuestra perspectiva hacia la eternidad. Y acá la frase hebrea, miketz, también literalmente al final de un par de años de días que aparece en el principio de esta porción, vemos que van a pasar al final de los 2000 años, últimos años. Y la expresión miketz tiene varias implicaciones. También puede indicar que las cosas suceden después de un tiempo determinado, como en el caso de este capítulo que vemos, Génesis 4, versículo 3, 8, 6 y 16, versículo 3, ¿no? Y también puede implicar un tiempo limitado al final de un tiempo más largo, como en el caso del año séptimo, conocido como Shemitah, como dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 1, 31, versículo 10, 34, versículo 14. Y en el texto hebreo está escrito en el versículo 28 que el Todopoderoso ha mostrado al faraón lo que hace durante los días de Yosef pasará otra vez 2000 años después de la muerte y resurrección del Mesías, el hijo de Yosef, para que el segundo relato que la Torah hace ahí de los sueños del faraón, de las vacas gordas y flacas y las espigas robustas y débiles, tenemos que ver esa razón, ver más allá de lo que dice su palabra, ¿no? Y todo lo que también son amados y llamados a ser discípulos del Mesías, necesitamos aún de esa preparación. ¿Y cuál es nuestra preparación? Mentalmente, espiritualmente y físicamente. Esas tres áreas, dice, para pasar por los años de esa tribulación, que vendrán, sí vendrán, sobre todo el mundo. Y durante los últimos años previos a la llegada del Mesías, nuestro libertador, aunque podría también ser 3 años y medio, conocidos también como el libro de Apocalipsis describe,
no hay que ser dogmáticos ahí con este tema, ¿no? Pero igual es un dato importante para poder tenerlo presente y discernir, ¿no? Y según en las escrituras no hay ninguna enseñanza de un tal rapto, recordemos, del rapto pretribucional ahí que la iglesia gentil ha captado ahí, ¿no? Del Mesías tiene solamente una congregación, una Keilah, una novia que va a desposarla y está compuesta ahí por judíos, la casa de Judá, Efraín, los hijos de Yosef, y aún mal hay llamados gentiles también, porque todos somos llamados a ser Israel. No existe ahí un pueblo santo separado de Israel. Por lo tanto, los que viven y son del Mesías tendrán que pasar por la gran tribulación o parte de ella, como está escrito en Mateo 24, del 32 al 35, y acá el conocido tema del rapto es más en significado lo que es la palabra natsal, que la novia será levantada, un levantamiento total ahí, como menciona Mateo 24, del 37 al 39, y podría ocurrirse en los últimos días que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero vemos que la novia seguro que no estará en el tiempo de la ira del Eterno, que es una cosa muy distinta y diferente de la gran tribulación. Ojo ese dato, y el tema de ahí que se conoce como el arrebatamiento será solamente al aire, a las nubes, no más allá del sol, como dice Primera de Tesalonicenses del 4 del 17 al 18, con el propósito de reunir a toda la iglesia, la novia de Yeshua, de todos los 4 confines del mundo, para que después se dé las bodas del Cordero y pueda bajar y estar con el Mesías. Y aún más en la tierra de en Israel, Jerusalén, que reinará con él durante los 1000 años de su reinado y gobierno que es infinito, toda la eternidad. Y esta porción de esta semana, Miketz, que literalmente significa al final de, comienza con este versículo que dice, al cabo, final de 2 años. Aquí hay como un sot profético, ¿no? Que podría interpretar 2000 años o 2 semanas de año. Y acá, bueno, esto es un periodo de tiempo y en estos días se entiende que esta nueva década del 2020 al 2030 es la clave para la venida del Mesías. Bueno, hay un video por ahí que ha hecho un análisis de la escritura, el reloj profético, que habla mucho de estos tiempos. Así que mucho nos habla su palabra, que en el Eterno nos ayude a poder ser fiel. Y si recordamos también entre el año 2020, 21, ¿no? Lo que pasó con el tema ahí a mediados de marzo con el COVID en el mundo, estuvo como encerrado ahí la gente en prisión, que han pasado ahí como 2 años ahí, que también como que José había interpretado correctamente 2 sueños. Recordemos del copero y del panadero. Estos fueron 2 años también completos de encarcelamiento, de oscuridad y soledad, porque se olvidaron ahí como que de José lo que había acordado al copero. Pero vemos que durante este tiempo José aprendió a controlar su egoísmo, su naturaleza pecadora, y permitió que la luz del Eterno se manifestara en su vida. Y descubrió que a través de los eventos de su vida son los que le hacen que sea quien es. Ahora José entiende que no hay nada que en él
pueda interpretar los sueños, sino que el poder del Eterno, Todopoderoso, es quien iba a obrar a través de él. Así que el faraón le revela sus 2 sueños, es llamado consejo ahí del copero que le habló después de tantos años sobre Yosef al faraón, que le podía interpretar ahí su sueño. El faraón, sus sueños no eran nada tranquilizadores, según lo que él expresó, y mismas las palabras que el copero y el panadero usaron. Él dijo, nadie puede interpretar sus sueños, como dice Génesis 41:15. Es interesante también notar que aunque la situación parece la misma, Yosef responde diferente. Él no respondió esta vez como en el pasado. Algo nuevo habría ocurrido en la vida de Yosef. Había aún aprendido, quizá ahí la lección, a dejar pasar primero la luz del Mesías. Él no va a descansar más en su propia habilidad, como en el pasado, como lo interpretaba. Ahí lo que pasó el copero y el panadero, sino que esta vez Yosef le daría al faraón ahí lo que el Eterno le hablaría por medio de él, y que de él vendría la respuesta. En lugar de ocultar la luz en su ego y sus ambiciones, ahí quizá personales, Yosef señala ahí al faraón dónde está la luz. Así que la luz es su palabra, la Torá, su escritura, pura, infinita, que en hebreo es la palabra oré. Según la concordancia Strong, también oré significa luminoso al romper el día, glorioso, iluminado, encendido, ¿no? Todos los sinónimos, ahí la palabra oré aparece 5 veces en el primer día de la creación, presentándose luego los 5 libros de la Torá, que trae luz al mundo. También la luz es usada como sinónimo del idioma hebreo, ahí para referirse a la Torá. Entonces, cuando la escritura habla de la luz, de hecho, la mayoría de las veces está hablando de la palabra del Eterno. Y acá vemos, como dice Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, luz a mi camino. Su palabra es luz, como dice Juan 8, versículo 11. Y así que su luz simboliza la Torá, simboliza al Mesías, Yeshua. Esto tiene mucho sentido, puesto que Yeshua es la Torá viviente. Y aún más en el Sermón del Monte, cuando Yeshua dijo a sus discípulos que dejaran que la luz brillara a través de sus vidas. Y en otras palabras les estaba diciendo que permitieran que el cumplimiento de la Torá brillara en ellos como testimonio a todo el mundo de que ellos eran seguidores del Mesías, Yeshua. Dice que estaba recordándoles el principio que dentro del hombre estaba en sí la oscuridad por la carne. Sin embargo, el hombre tenía la habilidad de elegir la luz. Como dice Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces la luz, la Torá, Yeshua, penetra a través de la oscuridad. Y acá las vidas son cambiadas, las heridas son sanadas y las personas entienden el propósito de su vida. Como Yosef, atravesó muchas pruebas que cambiaron su vida y permitieron salir mucho a la luz. Las pruebas que uno pueda en sí estar atravesando, ya sea en estos momentos, suceden en vida en sí con un propósito. Pero lo que ocurre también es para manifestar la luz. Y esto significa que el Eterno ha sido la causa de los eventos que suceden, pero Él los ha permitido con un propósito. Y aún más, todo esto ocurre para proveernos
una oportunidad para crecer. Entonces los sufrimientos, las dificultades en la vida alimentan también la llama de la luz en la oscuridad del mundo y aún más en nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo hacer brillar la luz del Mesías? Y acá un tema para nosotros, queridos hermanos, ahí la luz y la oscuridad no pueden coexistir al mismo tiempo. Recordemos que en el principio el Padre dijo, sea la luz, y la luz resplandeció de en medio de la oscuridad. La luz brilla, sí, entonces descubriremos el destino como persona y encontraremos sentido a nuestra vida. Entonces, ¿cómo brilla realmente la luz del Mesías en nuestra vida? Juan 8, versículo 12, que dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Ante todo, cuando atravesemos por enfermedades, dificultades, pruebas, problemas, etcétera, cualquier área de conflicto en nuestra vida, mejor no pedir enseguida al Eterno que lo quite, sino cuando tiene un mal, una persona cuando está como un mal día, no es como que nos pongamos ahí nerviosos, ahí los pelos de punta, ¿no? O con el humor de echar todo a perder o lleno de amargura, sino antes mejor ir al Eterno, a su palabra, orar al Padre Celestial que quite de nuestra vida esa enfermedad, dificultad u otra circunstancia negativa. Primero preguntarle a Él, ¿qué se supone que debemos de aprender de todo ello, Señor? Ahí el tema, ir, ¿por qué nos pasa algunas cosas? Entonces, cuando tenemos así el día, ¿no será que a través de lo que está pasando hay alguna lección quizá específica que el Padre quiere que aprendamos? Así como recordemos el hombre ahí de las tremendas pruebas tan trágicas que le tocó vivir, pruebas ahí de Job. Dice que Job recuperó todo lo que había perdido, pero también el tema por qué perdió todo. Perdió todo menos la fe y la confianza en el Eterno. Así que recordar que las pruebas, dificultades son solamente el comienzo de la oscuridad, pero siempre estará allí la luz de la salvación, la cual es nuestra esperanza, como lo que de igual manera para los hijos de Israel cuando fueron sacados de Egipto. Justamente durante esa noche, como dice en Deuteronomio capítulo 16, versículo 1, por la noche te sacó el Eterno, tu Elohim, de Egipto. Ahí tenemos que recordar que Yeshua conocía las pruebas por las que también el apóstol Pedro, Kefa en hebreo, iba a pasar. Dice que Yeshua ya sabía por adelantado lo que Pedro le iba a negar, pero Yeshua no oró para que esa prueba fuera eliminada, sino que en su lugar oró para que la fe de Pedro prevaleciera. Ahí observar que Pedro necesitaba esa prueba para que su fe fuera probada y aún más fortalecida. Así que la luz también se manifiesta. Dice, cuando una persona atraviesa tanto una transformación espiritual como lo que son los sufrimientos. Por el contrario, la luz es imperdida cuando una persona cambia en la carne y satisface los deseos también carnales de su alma. Por eso la sabiduría de Salomón también nos enseña que cuando sufrimos dolor, cuando atravesamos luto y dolor de corazón, el dolor nos purifica, dice. Si estás pidiendo purificación, el dolor de tu corazón quizá va a ser bien probado, ¿no? Y eso nos va a limpiar y de todo ego, de todo mal pensamiento y a apartar el amor propio de nuestras vidas, que es la purificación en especial del alma. Nuestro verdadero yo está en el alma. Por eso el egoísmo ahí que te miran de pies a cabeza, no sé cómo estará ahí su alma, ¿no? Por eso
eliminar el tema del yo. Por eso brillar con más intensidad en ese momento, esta es la razón por la cual uno tiene que reprender y sentirnos en amor y compasión por otras personas. También como cuando un avión ahí se estrella en un edificio, se derrumba y una tragedia ahí puede pasar, ¿no? Y es por ello que sentimos un cambio en nuestra prioridad cuando solo quedan ruinas de la tragedia. Por eso, por ver la desgracia y devastación, también puede ser en una guerra como el terrorismo o por algún accidente trágico. El ego ahí se menguan ante el dolor emocional y de repente nuestras almas florecen luego. El sufrimiento trae a las personas a la revelación y a la comprensión de que la vida no solo se trata de satisfacer ambiciones y deseos propios, sino que el Todopoderoso usa el sufrimiento para llamar a las personas de regreso a Él, para llevar a la persona al punto de su humillación y que sean conscientes de que en la vida no solo se trata del ego, de uno mismo, sino que usará cualquier circunstancia en nuestro alrededor. ¿Para qué? Para cumplir su propósito en nosotros. Si tan solo le dejamos obrar en nuestras vidas, como lo hizo con Yosef en Egipto. Todo lo que vivió Yosef, un joven de 17 años, hasta luego la edad de 30 años, ahí todos los años que pasó, el dolor, el sufrimiento, simplemente traen revelación sobre la naturaleza humana, pero las lecciones del dolor y del sufrimiento perduran en el tiempo. Todo mal pensamiento, actos pecaminosos, también se olvidan. Y hay iglesias que a veces se llenan de gente, sí, cuando ocurre una tragedia nacional o alguien pasó algo por necesidad. Muchas personas pasan tiempo confesando sus pecados o una renovación espiritual, pero semanas después, las mismas personas que oraron así no se hallan cuando cuando ya se toma en serio algo, como que suena la campana ahí para avisar, ¿no? Y esto es como un llamado del sufrimiento en sí es temporal. Todo es temporal. Sabemos que la vida es dura, sí, pero eso es para bien, dice su palabra, y que la oscuridad vuelve de nuevo porque se ha olvidado ahí el dolor del sufrimiento, aún más purificación, tener presente que brille su palabra en nosotros, como dice Isaías 21, del 11 al 12. Profecía sobre Duma, que dan voces de seguir. Guarda que de la noche, el guarda respondió. La mañana viene y después la noche. Preguntar, si queréis preguntar, volver a venir. Entonces recordar que después de la noche más oscura viene la mañana, más aún resplandeciente. Lo mismo ocurre con nuestra vida, si sabemos aprovecharla bien, así como Job 42 del 1 al 6, para poder también experimentar lo que significa dejar la luz. Tenemos que conectar nuestra vida de forma continua. Necesitamos experimentar una transformación espiritual y quizá también un dolor correspondiente, como la transformación de un capullo en una mariposa, ¿no? Ahí como dice Romanos 12, del 12 al 13, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad, nos dice el apóstol Pablo. Y recordemos Hebreos 11, los héroes de la fe. Y recordemos aquí un dato ya para terminar, que nuestra vida tiene un propósito y si aún más tiene que cambiar, dejar entonces todo estilo de vida carnal que puede alejarnos de la Torá. Si uno en sí quiere ser luz, caminar con el Mesías, tiene que brillar continuamente buscando la luz. Por eso, para poder mantener el poder en estar con su luz en nuestra vida, tenemos que ser quizá ahí como Salomón, Radatsky y Yosef. Debemos de aprender de ellos
ahí todos los sufrimientos, pruebas y de la presencia transformadora del Todopoderoso, lo que hizo con su espíritu, su rúa, en sus vidas. Y aún se negaron a sí mismos, siendo servidores ahí en el Mesías para seguir la Torá y aún más la luz. Como dice Primera de Juan, del 1 al 7, su luz es el Mesías, el león de la tribu de Judá, el Cordero, que se hizo humilde, aprendió, y el dolor y el sufrimiento sí son inevitables, pero las experiencias de la vida no se pueden parar. Recordemos ahí a estos personajes, Salomón y José, y aún más el rey David, que es también sobre todo nombre nuestro amado Mesías, varón de dolores por excelencia. Como dice Juan capítulo 3 del 19 al 21, Él es la luz, recordémoslo siempre. Y bueno, un dato más ya para terminar. La vida y las personas pueden tratarte injustamente y no nos debemos de sorprender. Esto fue lo que le ocurrió a José con sus familiares, ahí sus propios hermanos, y después aún estando en Egipto. Pero no olvidemos que el Eterno, nuestro Padre Celestial, siempre es eternamente justo con nosotros, fiel y misericordioso, justo y verdadero. Por eso tenemos que aprovechar, aun si quizá estamos en dificultades, problemas, temas familiares, tenemos ahí en la vida para superar y ser un mejor creyente, discípulos en Yeshua como José en Egipto, y sobre todo fiel al Maestro, que es el único Maestro, Pastor Yeshua, la Torah viviente, cada día en nuestra vida, que al final de todo lo que cuenta en sus vidas, lo que pasemos también nosotros, y dice que Él todo lo tiene apuntado y será aún recompensado en esta vida y en la eterna. Y bueno, así como quizá no todos, no como dice Hebreos 11, pero igual allá en la vida eterna también recibirán todos, no como dice Hebreos capítulo 5 del 7 al 8, también los que pasaron a través del sufrimiento aprendieron lo que la obediencia les traía. Y aquí, bueno, mis hermanos, hasta aquí vamos a llegar. Espero haya sido de bendición esta hermosa porción. Oh Dios, crea en mí, crea un corazón puro. Piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, purifícame tú de mi pecado. Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí, crea un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, pon en mí un espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Dame la alegría de tu salvación, mantén en mí un alma generosa,
Enseñaré a los malvados tus caminos, se volverán a ti los pecadores. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Amén. Amén, hermanito Juan, muchas gracias. Qué